resaludamos para esta última mesa de esta larga jornada de trabajo y en primer lugar vamos a darle la palabra a nuestra querida invitada, la compañera Thelma Luzzani, que es una destacadísima periodista y especialista en temas internacionales. Todos la habrán visto, por supuesto, en la fórmula más masiva del Canal 7, pero también conviene leer su trabajo sobre las bases norteamericanas en América Latina, entre otros temas. Va a hablar de lo que a ella le parezca, pero creo que se va a dirigir tomando como un punto de referencia al tema de Malvinas, la cuestión Malvinas en la situación internacional. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un orgullo, por supuesto, estar en esta casa, en la Universidad de las Madres, en la Asamblea del Frente Grande y con queridos amigos y personas que he admirado siempre, como Adriana, Jorge y Eduardo. Bueno, sí, como comentaba Jorge, mi idea es un poco hablar de los cambios de la doctrina estratégica de Estados Unidos en este último tiempo, podríamos decir, en lo que va del siglo XXI, por qué este cambio de doctrinario y el escenario que podríamos perfilar de acá en adelante puede ser bastante peligroso para nosotros, para América Latina. Y en ese sentido me parece que lo primero es hacer una brevísima reflexión sobre todo sobre los últimos 20 años. Tomaría prácticamente desde lo que fue la caída de la Unión Soviética, cambios que empezó a haber a partir de aquel momento y que yo creo que todavía se están generando los movimientos y las transiciones que responden a aquella situación, ¿no? Que, como ustedes saben, fue en 1991. Y en el curso de 20 años, estos 20 años, pasamos de un mundo bipolar, como era el mundo que casi todos nosotros conocimos, un mundo gestado después de la Segunda Guerra Mundial, con las mismas instituciones, seguimos teniendo las mismas instituciones de entonces, Naciones Unidas, FMI, la CIA, la OTAN, pero todas esas instituciones en un estado de sumo cuestionamiento y en algunos casos críticos. Pasamos a un mundo unipolar que fue muy breve, diríamos hasta el 11 de septiembre prácticamente, o un poquito más, y a partir de ese momento, inesperadamente tal vez para Estados Unidos, empezó a surgir una serie de cambios. Digo inesperadamente para Estados Unidos porque hay que recordar que una vez caída la Unión Soviética, las primeras papeles o documentos que generan los pensadores o los estrategas de Estados Unidos hablaban de un siglo americano, el nuevo siglo americano, ¿no? The New American Century, que significaba que el siglo XXI va a ser totalmente norteamericano. Esa era la expectativa, una expectativa de generar un sistema con una democracia liberal al estilo norteamericano, con economía de mercado, que iba a ser global, por supuesto, y eterna, más o menos eterna. Esto dura apenas unos años y empieza a generarse la emergencia de nuevas potencias o de potencias medianas, podríamos decir. Todavía Estados Unidos militarmente supera por varios cuerpos a las otras potencias posibles, a tanto China como Rusia, pero sí empiezan a aparecer señales que antes, por supuesto, eran absolutamente impensables, como por ejemplo la creación de organismos como los BRICS, ni hablar de la UNASUR, es decir, que todos los países de América del Sur, menos la Guyana Francesa, que es un territorio de ultramar, hayan formado una organización que no responde a Estados Unidos, o la misma CELAC, que incluye a Cuba y no incluye a Estados Unidos ni a Canadá, como ustedes saben, era absolutamente impensable hace muy pocos años atrás. Eso, entre algunos cambios, otros importantísimos, puede ser la decisión de algunos países
por ejemplo, entre Rusia y China, manejar todo lo que tenga que ver con su comercio a través sin pasar por el dólar, a través de sus monedas, en fin, una cantidad de datos y de señales que hablan de una pérdida de influencia y una pérdida de liderazgo de Estados Unidos. Este pasaje tan rápido, digo 20 años, cualquier pasaje histórico de este tipo, si miramos la historia de la humanidad hasta hoy, por supuesto llevaba muchos, incluso siglos y guerras. Bueno, en esta ocasión se ha dado con mucha celeridad y yo creo que eso es un componente del por qué Estados Unidos está realmente tan temeroso y preocupado, que en mi opinión es en parte lo que genera que la opción militar sea la opción que más que ha elegido para resolver esta situación. Estamos en un momento de un pasaje indiscutido de América del Norte, que ha sido el centro del sistema mundial durante la segunda mitad del siglo XX, y en este momento estamos pasando hacia la zona del Pacífico. En la primera no sé cómo se llama, la primera imagen, perfecto, que tengo, yo puse 3 nombres que me parecen relevantes para entender un poco este cambio de estratégica. Sí, veo. Este cambio de estratégica de Estados Unidos. La primera es Alfred Mahan, es uno de los estrategas que imagina a Estados Unidos como una gran potencia mundial, el primero que la va a imaginar. Su concepción estratégica cambia digamos, la tendencia de su época, al visualizar a Estados Unidos como una gran isla rodeada de 2 grandes océanos, y en la que él percibe que Estados Unidos puede llegar a ser una potencia con 3 elementos. Uno es creando una flota marítima y al mismo tiempo una flota de guerra que la proteja, una flota marítima para expandir el comercio a todo el mundo posible. La flota de guerra es obviamente para proteger los pasos y la misma flota marina. El segundo elemento era tener bases militares para poder justamente surcar todos los mares del mundo, no solamente también como método de protección, sino también de abastecimiento. Esto era al principio del siglo XX, los barcos necesitaban varias paradas hasta llegar a los distintos destinos. Y el tercer elemento es el canal de Panamá, o un canal de Nicaragua, o un canal en México. Es decir, visualizaba a Estados Unidos, como decía, como una isla protegida por el mar, pero cuyo talón de Aquiles era el sur. Es decir, siempre Mahan dijo, mientras tengamos el sur protegido, no vamos a ser invulnerables. Y eso de alguna manera explica por qué para siempre, para Estados Unidos, ha sido fundamental dominar, tener absolutamente bajo su control total tanto México como América Central. También la América del Sur, que es la parte que nos toca, tiene algo que tiene que ver con la plataforma de seguridad parecido a América Central y a México, pero además, como ustedes saben, es una de las partes más ricas del mundo. Nuestros recursos naturales en agua, en petróleo, en maderas, en metales preciosos, en metales estratégicos para misiles, para laptops, hace que Estados Unidos haya visualizado también desde el principio, estamos hablando del fin del siglo XIX, principio del XX, nuestra región como una región necesaria, en el sentido que somos como un reservorio de todos esos recursos naturales que creen propios y están a expensas de Estados Unidos para el momento en que lo necesiten. Digo esto, estoy tratando de resumir mucho, pero hay muchísimos discursos de presidentes, documentos del Pentágono, documentos del Departamento de Estado, que hablan de la región como una región propia. Recuerdo, por ejemplo, el expresidente William Taft,
a fines del siglo XIX, que dice: no faltará mucho para ver el día en que veamos 3 banderas de barras y estrellas, una en el Polo Sur, otra en Panamá y la otra en América, en el Polo Norte, en Panamá y en el Polo Sur. Ellos siempre tuvieron el concepto de que nuestros pueblos son pueblos deficientes, que necesitan ser guiados. Ellos, como creen que tienen un mandato de Dios, ustedes lo saben bien eso también. Hace poco, cuando fue la última elección de Obama, su contrincante lo volvió a decir. Dijo: bueno, Dios ha puesto a Estados Unidos para guiar al mundo. Entonces, América del Sur siempre aparece como el reservorio. El día que tengan necesidad, tienen que tener el acceso garantizado para esas riquezas. El segundo, bueno, es Nicholas Spykman, que él es el que va a diseñar prácticamente la estrategia de la Guerra Fría, lo que conocemos como la Guerra Fría. También es interesante, él piensa la región en 2 partes, divide todas las Américas en 2 partes. Una que llega hasta Colombia y Venezuela, que es la que se considera la parte mediterránea, el área mediterránea: México, América Central, el Caribe, Colombia, Venezuela y Ecuador. Y dice Spykman: es como un mar cerrado cuyas llaves nos pertenecen. La región debe quedar en absoluta dependencia de Estados Unidos. Va un poquito más de América Central. Y el otro área, que se llama Área del Cono Sur, que fundamentalmente, dice Spykman, la componen Argentina, Brasil y Chile, pueden intentar contrabalancear nuestro poder integrándose. Esa amenaza a la hegemonía estadounidense tendrá que ser respondida mediante la guerra. Esto lo dice cuando diseña la política de la Segunda Guerra, de la bipolaridad. Y finalmente, Andrew Marshall, que como ustedes ven está vivo todavía, es un hombre que la verdad que es bien interesante tenerlo en cuenta. No es muy conocido, pero es un hombre clave en Estados Unidos. Él forma parte de este Office Net Assessment, que es parte del Pentágono, parte del Ministerio de Defensa. Es un think tank interno que da información y sobre todo pensamiento a los distintos ministros siempre. A él lo nombró Nixon en el año 73, y desde entonces está en el mismo lugar como dirigiendo, y muy desconocido porque prácticamente no lo conoce nadie. Él es autor o padre, digamos, de la famosa guerra preventiva de Rumsfeld, y también de la doctrina, lo que se conoce como la doctrina Obama, del giro estratégico, que es a lo que yo más me voy a referir. Quería decirles un poquito, tenía una especie de resumen de quién era Andrew Marshall, pero bueno, nada, fue prácticamente maestros de todo, maestros de Rumsfeld, de todos los neoconservadores norteamericanos. Y como decía, él es el que genera las líneas estratégicas que está siguiendo todavía Estados Unidos hoy. Vayamos a la próxima. Bueno, todavía falta para eso entonces. También es Marshall el creador de un concepto que se conoce como el collar de perlas, porque Marshall visualizó en este último tiempo, justamente a partir del siglo XXI, la emergencia de una potencia como es China. Hasta el momento del unipolarismo a la multipolaridad, en realidad China, India, que siempre fueron potencias importantes, no eran de gran preocupación para Estados Unidos, porque no tenían ni el nivel de desarrollo que tienen hoy, ni el nivel de consumo que tienen hoy, ni la necesidad de recursos naturales que tiene hoy. En realidad la preocupación de Estados Unidos empieza cuando esto empieza a hacerse muy visible, que es hace muy poco tiempo, prácticamente poco antes de que asuma Obama en el año 2008. En ese momento Marshall piensa describe la situación de China como un lugar de potencial peligro en la medida en que China puede llegar
disputarle a Estados Unidos toda la zona de influencia de China, es decir, la zona del sur del Mar de China y el Océano Índico y parte del Océano Pacífico. Ahí es donde él piensa en el tema de el collar de perlas, en el sentido de que va a haber necesidad de una cantidad de bases para rodear China. Es decir, el objetivo, según Marshall, tiene que ser rodear y ahogar China. ¿Qué quiere decir? No permitir ni que los bienes que China vende salgan de China o lleguen a destino, ni que entren a China los recursos que necesitan, como por ejemplo el petróleo. En este marco aparece, bueno, justamente una Rusia que empieza después de una etapa neoliberal muy fuerte, como fue la de Boris Yeltsin, una Rusia que empieza a reconquistar poderío que, por supuesto, a nivel nuclear siempre mantuvo, pero también a cuidar un poco su soberanía y sus recursos propios. Y una China, como decía, que empieza a crecer. Es importantísimo los acuerdos que hacen entre ambos, porque entre Rusia, China y también la India, y es interesante porque me parece, porque va más allá de las cuestiones ideológicas. Digamos, no son acuerdos ideológicos, sino son acuerdos de convivencia, de conveniencia y de un gran realismo respecto al sistema mundo que está por venir. La India acaba de ganar un partido que es prácticamente de ultraderecha, que uno podría decir que no tiene mucho que ver ni con Vladimir Putin ni con Xi Jinping, pero sin embargo aparece esta necesidad de asociarse en acuerdos previendo un mundo que se viene difícil. Bueno, yo puse acá algunos de los acuerdos importantes que hubo entre Rusia, por el anterior que comentó un poquito, bueno, acuerdos energéticos, Gazprom, ustedes saben que es una de las gigantes de hidrocarburos del mundo, con la Corporación Nacional de Petróleo, que es la estatal china, la construcción de un gasoducto desde Siberia hasta China, en este caso con dinero chino, acuerdos financieros, por ejemplo, entre los dos bancos centrales, acuerdos militares, esto es muy importante. La Organización de Cooperación de Shanghái es un acuerdo, una organización que se fundó en 1996 y que en principio estaban Rusia, China, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, y ahora en septiembre se sumó la India. Es decir, que bueno, obviamente, como su nombre lo indica, el centro está en China, por eso se llama de Shanghái, también porque fue esa la capital en la que se firmó, pero es importante porque se están haciendo acuerdos y ejercicios militares muy importantes. Otro tema militar, la compra de cazas y submarinos por parte de Rusia, y ahí pongo lo de transferencia tecnológica, que también es muy interesante porque entre ambas potencias se compensan el nivel tecnológico o el nivel de atraso de uno con el nivel de riqueza o no riqueza del otro. Digamos, Rusia y China son complementarias. La transferencia tecnológica rusa es algo que yo creo que por primera vez se da, por lo menos con alguien que puede ser su rival. No es común que Rusia haga transferencia, ni Rusia, ninguna potencia hace transferencia tecnológica a otro país que podría ser su rival. Por lo cual, me parece que son todos datos muy interesantes. Vayamos a la próxima, entonces ahí se ve lo que comentaba antes, el collar de perlas según la visión norteamericana, como sería el cerco, y la próxima es la respuesta de China. La respuesta de China ha sido reactivar lo que se llama la ruta de la seda, que tampoco es una palabra, y también es una palabra inventada por un europeo, la otra por un norteamericano. La ruta de la seda la inventó un alemán. Por supuesto, la ruta de seda antecede a Cristo, pero bueno, en el siglo creo que XVIII un alemán le puso ese nombre. Y hoy China está previendo el bloqueo estadounidense, está desarrollando dos rutas. Una ruta desde la seda terrestre,
que es algo muy impactante porque va a ser un tren de alta velocidad de 15.000 kilómetros. 15.000 kilómetros son como de Tierra del Fuego hasta Groenlandia y de vuelta hasta Caracas. Esos son 15.000 kilómetros. Así que es algo realmente muy impresionante. Empieza en Chongqing, que es en el centro de China, y va a terminar en Duisburg, que es en Alemania, en el límite con Holanda. Y esto también es muy importante porque si uno ve el mapa, acá no está claro porque no llega hasta Holanda. Es muy impactante ver cómo se quieren, digamos, como prácticamente está a un paso del Mar del Norte, a un paso de Francia. Este mapa no lo muestra todavía. Y bueno, este tren de alta velocidad va a tener, por ejemplo, las formaciones 114 vagones de carga. Esto para tener una idea del volumen de lo que va a ser, ¿no? Entonces, la ruta de la seda terrestre y la ruta de la seda marítima que va al Océano Índico. Va a haber, ya hay, de hecho, China está reconstruyendo o modernizando puertos y alquila un sector de esos puertos como bases en varios puertos que rodean India y que permiten llegar a Europa. Y el objetivo o la mirada está puesta en Alemania, lo cual desequilibraría todo el sistema, ¿no? Porque Alemania es el pilar norteamericano en Europa. Vayamos a la próxima, entonces. Entonces acá salto un poquito este giro estratégico que me faltaba explicar, es el nombre que le da el Pentágono, que le dio Marshall a esta nueva doctrina norteamericana, que también se conoce como doctrina Obama y que tiene su acento puesto en Asia. Las características principales es, un incremento de las tropas en Australia, también acuerdos con Australia para usar el espacio aéreo, el uso de drones y también varias bases que dan al Índico y al Pacífico. El Índico se ha vuelto un lugar central en esta nueva doctrina militar. Y ahí entonces empieza a aparecer la importancia de Malvinas, porque si bien vemos que América del Sur tiene una estrategia fundamental como recursos naturales, como yo decía, como una especie de reservorio, Malvinas ya juega en las grandes ligas, o sea, ya va más allá de este reservorio que es para Estados Unidos, sino que tiene importancia en los juegos, en los grandes juegos globales. Bueno, vemos que está la opción militar, el nuevo protagonismo de los mares y la doctrina del giro estratégico. Repito, el Mar del Sur y el Océano Índico se convierten entonces en el centro de gravedad estratégico. Y acá sí, entonces si vamos a la próxima imagen, se ve con mucha claridad la zona, lo que se llama la proyección de poder del lugar. Digamos, esto todo es clarísimo. Pensar que esa base de la OTAN que esté allí no tiene nada, ningún miedo a los argentinos, ni petróleo, puede ser como segundo o tercer tema. El punto fundamental, como vamos a ver en esta imagen y en la que sigue, es la proyección que desde ahí se tiene hacia la Antártida, por supuesto, pero también al Atlántico Sur, al Pacífico Sur, a todo el territorio nuestro, de América del Sur me refiero, y al Océano Índico. Se ve con mucha claridad ahí. Y la próxima, tal vez no se vea tan clara, pero esta también revela la importancia de Malvinas. Este mapa es del año 2002, creo. Es un mapa que pidió la Comisión Europea, le pidió a dos especialistas, del 2009, del 19 de febrero del 2009. La Comisión Europea le pidió a dos especialistas que hicieran una relevación de todas las bases de la OTAN en el mundo. Las bases son fundamentalmente británicas y francesas. Los investigadores son James Rogers de la Universidad de Cambridge y Luis Simon de la Universidad de Londres. Ellos entregan el trabajo y pedido, como decía, por la Comisión de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo,
Y en este informe a las Malvinas, que por supuesto llaman Falkland, le dan un lugar entre las 5 bases más importantes del mundo. Lo denominan esos 5 lugares puntos marítimos claves. E incluso cuando trazan una línea que va desde Gibraltar, pasando por dos o tres bases, 2 o 3 islas que hay en el Atlántico, Tristán da Cunha, Santa Elena y Ascensión, hasta Malvinas, nombran que estas otras bases son trampolines, lo llaman trampolines estratégicos para llegar a Malvinas. Es decir, el verdadero punto importante para la estrategia de la guerra es Malvinas, porque desde allí, con los nuevos, recordemos que hace muy poquito, creo que fue en el año 2012, Gran Bretaña hizo un cambio de su maquinaria de guerra, sobre todo los aviones, empezó a tener los Eurofighters, que son aviones con mayor capacidad, de ultísima generación y de mayor capacidad agresiva, con capacidad para cargar misiles de mayor alcance, etc. Entonces está con mucha claridad, se ve el acceso que desde Isla Malvinas se puede tener a cualquiera de los posibles escenarios de guerra que puede haber en el futuro. Bueno, yo dejo acá y en todo caso después si hay preguntas las contesto. Muchísimas gracias.